Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Toctahuano y a continuación les voy a hablar sobre lo dado, lo creado y lo adquirido. La introducción sería: en cada creación hay un punto de inicio, el cual nos define de cómo comenzó todo, nos da una pauta para poder seguir la evolución lingüística, la cual permite dar surgimiento a diferentes modos de saberla llevar e irla desglosando a través del tiempo con diferentes hombres que han impuesto teorías, las cuales se fueron debatiendo, en algunos casos aceptadas y en otras descartadas por falta de argumento. Pero a través de este análisis podemos comprender cómo la naturaleza y cultura influyen en nuestra percepción, donde se construyen significados y dan forma a nuestra realidad. Desarrollo. En el ámbito lingüístico de la semiótica se ha tomado una relación la cual se mezcla con la cultura y la naturaleza, que va desarrollando un ámbito de interacción, la cual permite ir generando nueva relación a través de la vida diaria que estipula el ser humano. Tomando partida desde ahí, se fue dando una directriz de leyes las cuales se mejoró en el pasar de los siglos, basado en reglas generales de la lingüística. Esto se le basó porque la naturaleza en sí es una manga de la cultura, ya que el ser humano en sí es permisivo a la imposición de reglas, pero también por el mismo lado tiene el síndrome de la investigación, la cual fue dando a pasar el tiempo que la relación tuvo esta con la lingüística en sí fue la exploración de los signos, ya sean palabras, imágenes, gestos o símbolos que fueron adquiriendo significado a través de la interacción entre el mismo signo. El objeto al que se refiere el intérprete, lo que tratamos de dar a conocer a través del ensayo es comprender la interacción entre el individuo y su entorno. Estos son términos que se reflejan de distintas formas en las que los seres humanos obtienen conocimiento, experiencia y recursos para su desarrollo personal y social. Hola con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafaela Sánchez, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, cursando la carrera de Comunicación en Línea. Hoy hablaremos de los vericuetos del signo. Los vericuetos históricos del signo. La señal es una característica omnipresente de la comunicación utilizada en variedades de contextos, desde pinturas rupestres hasta luces de neón. El uso de signos remonta a tiempos prehistóricos con pinturas rupestres y petroglifos, siendo algunos de los primeros ejemplos que estas imágenes se usaban para comunicar ideas y conceptos, casas y creencias espirituales a medida que desarrollaron las sociedades humanas, que también lo hicieron en sistemas de escrituras como los jeroglíficos y la escritura cuneiforme, que son una de las primeras formas de escritura utilizadas por las civilizaciones antiguas de los egipcios y los sumerios, que estaban compuestas por símbolos pictóricos que representaban palabras o conceptos. También tenemos el alfabeto con su uso de letras individuales para representar sonidos, que fue un paso importante en la historia de los signos. En conclusión, tenemos que la historia de la señalización es una larga y fascinante que refleja la evolución de la comunicación humana y sociedad rupestre hasta pantallas digitales, que ha adquirido muchas formas a medida que avanzamos hacia una era cada vez más digital, que será interesante ver cómo el letrero continúa adaptándose y cambiando. Trama denotativa o connotativa. El lenguaje connotativo transmite un significado más allá del sentido literal. Las connotaciones pueden variar durante diferentes individuos o grupos, ya que están influenciadas por experiencias personales y sociales. El lenguaje connotativo es ampliamente utilizado en la literatura, publicidad y poesía. Las riquezas y versatilidad del lenguaje corporativo radica en su capacidad para transmitir en el lenguaje comunicativo, en respuestas emocionales de los receptores. El lenguaje denotativo nos permite establecer un entendimiento común basado en definiciones precisas y objetivas. En términos de diálogo, el lenguaje connotativo es el trama que se utilizaría para comunicar la información de manera directa y explícita. El lenguaje denotativo se basa en la objetividad
y la literalidad, mientras que el lenguaje connotativo añade una dimensión emocional, cultural y subjetiva a las palabras. En contexto, el trama, tanto en lenguaje connotativo como en el denotativo, se utilizan para transmitir significados y crear efectos en la audiencia. Gracias. La irrupción del lenguaje corriente. La pragmática lingüística. Esta disciplina estudia el uso del lenguaje y su relación entre el emisor, el receptor, el mensaje y el contexto en el que se realiza. En el siglo XX se deja atrás las teorías rígidas que pretendían dar una explicación a este tema por paradigmas multidisciplinarios, como pragmática interracional, que toma en cuenta la investigación de otras ramas como la etnolingüística, la etnografía de la comunicación, la kinésica y la proxémica, además de la antropología. En esta ideología existen dos disciplinas, la filosofía del lenguaje y la etnografía de la comunicación. La filosofía del lenguaje cuenta con la teoría de el hablar neopositivista, la misma que surgió en Australia en 1923, organizado por Maurice Slick. Para este movimiento, el enunciado principal debe formular problemas de manera empírica para que puedan ser objetos de ciencias experimentales. Trataron de crear el conocimiento y la realidad basada en ciencia. Sin embargo, Carnap pone en práctica esto, pero al finalizar su trabajo se da cuenta que es meramente subjetivo, por lo cual carece de ciencia y lo desecha. Motivo por el cual la pragmática lingüística es una ciencia muy amplia, pues también pone a estudiar el contexto en el que muchas veces el interlocutor recibe más información de la que cree que emite el emisor, motivo por el cual es importante conocer esta ciencia para el correcto ejercicio del periodismo. Gracias. Buenas noches, soy Antonio Reyes. Hoy le voy a hablar sobre la corrida estructuralista. La aparición de los discursos en semiótica fue una novedad en la década de 1970, cuando la lingüística de entonces aún no demostraba gran interés por las proyecciones sociológicas de la lengua. Es verdad que existen metodologías basadas en la semántica o las de carácter pragmático que se utilizaban sobre todo para el análisis de los mensajes de los medios masivos o para estudiar sus contenidos manifiestos u ocultos. En los confines del sentido, la semiótica de los signos se ha preocupado de analizar los significantes para establecer su relación de los significados de acuerdo al binomio significante-significado, los discursos y sus perfiles. En este contexto se ubica también el estudio de los discursos, a que llamamos discurso. Por discurso entendemos los fenómenos culturales como procesos de producción del sentido. El término discurso designa al tiempo, el acto, acción de producir sentido y su expresión comunicativa. Las características de los discursos son: la idea de discurso señala siempre un mensaje situado, es decir, producido por alguien dirigido a alguien. Se trata de una construcción social y cultural portadora del sentido y aprendida mediante los canales sensoriales. El proceso de producción y reconocimiento